El campeón de Europa vuela aún sin su candidato al Balón de Oro, mientras el Liverpool rescató otra noche dramática con gol sobre la hora para hundir al Atlético del Cholo Simeone. El último giro en la carrera de película de José Mourinho y la medida más severa que le podía caer a los Clippers con todo el lío del contrato a Kawhi Leonard. Quédense, que se las doy como siempre, cortita y al pie. Ahí les va, cortita y al pie. Saludos, bienvenidos otra vez a Cortita y al Pie desde una locación remota y misteriosa. Les doy la bienvenida otra vez a este contenido, a este podcast que se ha convertido para ustedes también en parte de la rutina y eso es algo que yo agradezco. Si ustedes consumen este contenido en YouTube, ya seguramente son asiduos al canal. A los que no, los invito a suscribirse. Mucho fútbol internacional y de todo en general porque me gusta hablar de todos los deportes. Y aquellos que lo escuchan en plataformas como Spotify, como Apple Podcast y como YouTube Music, tengo un favor que pedirles. Y es que, por favor, se tomen unos minutos de su tiempo para darle un rating a este podcast. Si les gusta, si les parece fenomenal, si les encanta, 5 estrellas, pero de ahí en más, lo que ustedes opinen será bienvenido. Lo que quiero es que se manifiesten, me ayuden también a que ese rating aparezca y este podcast tenga mucha más exposición, porque creo que así más gente lo puede conocer y podemos seguir creciendo en este contenido. Voy a repasar la jornada 2 en esta fecha 1 de la Champions. Voy a hablar también de un tema escabroso en la NBA, como es todo el lío que se ha armado alrededor del contrato de Kawhi Leonard con los Clippers y la última aventura de José Mourinho, que me parece un tema interesantísimo. Pero vamos a arrancar con tema Champions, porque ya tuvimos una segunda tanda de equipos, algunos candidatos, otros no tanto. Jugaban nada menos que el campeón y el subcampeón en esta jornada. Y el PSG hace la tarea con creces contra el Atalanta en un partido en el que nunca fue realmente exigido y que demuestra que el equipo de Luis Enrique, aún sin un par de lesionados importantes, Désiré Doué y el propio Dembélé, que para mí es el principal candidato al Balón de Oro, sin ellos el PSG, el Paris Saint-Germain, el PSG pudo resolver su partido con un fantástico Kvaratskhelia, que me parece fue la figura del partido, un Paris Saint-Germain que arrancó en una jugada en la que participa Kvaratskhelia con un gol de Marquinhos para iniciar minuto 3 apenas venciendo al Atalanta y después llega un golazo de Kvaratskhelia que recibe la pelota en un costado, que se mete por el centro, se quita 2 y le pega de manera fantástica. Y después otro lindo gol de Nuno Méndez, para mí el mejor lateral izquierdo de este momento o desde hace rato, por lo menos desde la temporada pasada. Y Gonzalo Ramos cierra la cuenta al minuto 91. No pudo competir básicamente el Atalanta contra un PSG que curiosamente volvió a tener a Luis Enrique en la parte alta de la tribuna. Desconozco cuáles son las reglas de UEFA con respecto a esto, pero yo creo que si es algo bien visto alrededor del fútbol, se puede convertir en una tendencia. Así como ese saque del medio del PSG, que no era el primero en hacerlo, pero creo que sí lo popularizó, se convirtió en una tendencia, eso de sacar la pelota y tirársela al rival a una esquina para irlo a presionar. Bueno, esto también puede ser el inicio de una tendencia en el fútbol, porque el fútbol se ve mucho mejor desde arriba. Creo que cualquier deporte, en líneas generales, pero sobre todo un deporte tan dinámico como el fútbol, que no tiene pausas, me parece que se aprecia mucho mejor desde arriba, donde solemos estar los que contamos el partido, los que analizamos el partido para la televisión o para la radio. Y creo que el técnico tiene mucha mejor visión desde ahí. Sería interesante, y voy a tratar de hacerlo en otro espacio dentro de este canal, conversar con un técnico actual o con un ex técnico para saber cuál es su visión al respecto. Porque yo sigo pensando que el fútbol se ve mucho mejor desde arriba. Y Luis Enrique lo viene haciendo en entrenamientos desde hace tiempo, no solo con el Paris Saint-Germain, sino también con la selección española. Un PSG que, salvo esas lesiones de las que hablaba, arrancó con el 11 de lujo que le hizo campeón de Europa. Bueno, salvo Donnarumma, evidentemente, que ya está jugando en el City, ya jugó además un derbi contra el United. Hakimi, Marquinhos, William Pacho y Méndez en la defensa. Ese mediocampo espectacular de Neves, de Vitinha y de Fabián Ruiz. Y adelante Kvaratskhelia, Mayulu, la gran novedad, y Bárcola en el sector de la izquierda. Y después hizo algunas modificaciones. Entró Gonzalo Ramos, Kenan Lee, Zaire Emery, Zabarni y Mbaye. Las modificaciones que hizo Luis Enrique contra, ya decía, un Atalanta que realmente no compitió contra el mejor equipo de Europa. ¿Cómo le fue al subcampeón? Bueno, es otra historia. Ganó de visita, uno de los pocos que ganó de visita en esta jornada inicial, el Inter. Lo hizo 2-0 en casa del Ajax, un equipo que creo que hoy por hoy tampoco va a estar entre los candidatos, no mucho más que el Atalanta por lo menos,
pero el Inter cumplió sin ser demasiado brillante. Lo hizo con 2 goles de Marcos Thuram, que es su futbolista quizá en mejor forma, venía de marcar también en el derbi contra la Juve. Así que al menos los 2 equipos que mejor terminaron la pasada temporada de Champions arrancaron también de la mejor manera. Uno lo hizo con victoria en casa, el Paris Saint-Germain, y el otro lo hizo con victoria de visitante. El Inter que tuvo a Thuram y a Espósito en el frente del ataque porque Lautaro Martínez no fue de la partida. Denzel Dumfries, de nuevo un jugador destacado para el Inter. Para mí, junto con Lautaro y junto con Marcos Thuram, los mejores futbolistas del Inter la pasada temporada en la UEFA Champions League. Así que arrancan bien el campeón y el subcampeón en esta edición de la UEFA Champions League. Otros 2 candidatos vieron acción en quizá la jornada que reunía más equipos con posibilidades de ser campeón o finalista de esta UEFA Champions League. Y me refiero al Liverpool y me refiero al Bayern, aunque el Chelsea es un caso interesante a seguir porque creo que ha evolucionado mucho de la temporada pasada. Esta tenía 2 temporadas sin jugar fútbol de Champions, un Chelsea que no hace mucho fue campeón de esta competencia en 2021 venciendo al Manchester City y que le tocaba nada menos que visitar al Bayern en el arranque de la temporada. Chelsea, junto con el Liverpool, uno de los equipos que mejor y con más dinero se reforzó en esta temporada, pero visitaba al que para mí es uno de los grandes candidatos en esta Champions, que es el Bayern, que ha arrancado con todo en su liga y que lo está haciendo también aquí en Champions con este primer partido, aunque fue dominante en el primer tiempo el Bayern y en el segundo quizá no tanto, terminó ganando el partido 3-1, creo que con justicia, marca un autogol Chalobah, no iniciando el partido, pero minuto 20 muy temprano, después llega un gol de Harry Kane de penal, en un penal me parece incuestionable, y volvió a marcar Harry Kane al minuto 63, Cole Palmer hizo el gol del descuento, el que era en ese momento el 2-1 para el Chelsea, después anotó otro gol para el Chelsea, pero fue anulado por fuera de lugar, una definición exquisita de Cole Palmer y un Chelsea que tiene para mí las herramientas, que tiene un muy buen equipo, que hoy arrancaba con Palmer, con Pedro Neto, con Joao Pedro y con Enzo Fernández en esa zona de ataque y que tiene además otro futbolista para quizá traer de revulsivo, metió a Alejandro Garnacho. Todavía no me convence el fichaje de Alejandro Garnacho, creo que mostró destellos en el Manchester United, pero tiene mucho por probar aún dentro de la Premier League y en el concierto europeo también, por supuesto, con el conjunto del Chelsea. Del lado del Bayern, para mí uno de los ataques más potentes que hay hoy en Europa, con Kane, que se bajó con doblete. Yo pondría Kane en la última década quizá en el mismo rango que Luis Suárez, por ejemplo, en el mismo rango de Robert Lewandowski. Para mí son, y si se me está escapando algún nombre, me lo ponen aquí en los mensajes, y me refiero a la última década. No voy a meter ahí a Mbappé, no voy a meter ahí a Haaland, que creo que son ya de más acá. Pero de esa generación, creo que Kane, Suárez y Lewandowski están en un podio distinto. Y claro, Suárez me parece que hay que echarse un poquito para atrás, porque es un par de años más viejo que los otros 2, pero creo que representan esa raza escasa del 9 matador que uno mira para buscar fuera de esos 3 y no encuentra muchas alternativas a la grandeza que han tenido esos 3. Ese es Harry Kane para mí. Lo resintió mucho cuando se fue el conjunto del Tottenham. Cuando no tuvo Lewandowski, el Bayern también lo resintió y no pudo tener mejor idea que fichar a Harry Kane para suplirlo. Con Kane, con Luis Díaz, con Olise, con Gnabry hoy jugando en una especie de número 10, el Bayern fue mucho mejor que el Chelsea y se llevó la victoria. Y el otro equipo que merece atención y que tenía además un duelo muy interesante es el Liverpool, porque es el equipo que más dinero gastó. Es el equipo que fue campeón la temporada pasada en Premier, pero que además durante la fase de Liga fue el mejor, indudablemente, de la Champions. La fase de Liga creo que es lo más justo para medir la consistencia de un equipo y tanto el Liverpool como el Barça habían sido los mejores en esa fase. El Liverpool se fue eliminado contra el Paris Saint-Germain en una eliminatoria durísima, pero yo creo que en cuanto a fútbol fue uno de los mejores la pasada temporada de Champions y arrancó en esta temporada bien y no tan bien, porque en el primer tiempo dominó absolutamente el Atlético de Madrid, en 6 minutos lo ganaba 2-0, cierto, con algo de fortuna, porque el primer gol es un tiro libre de Salah que se desvía en Robertson, poco que hacer ahí para Jan Oblak. El segundo ya es un gol, sí, con ciertas
licencias de la defensa del Atlético de Madrid, pero con mucho mérito para Mohamed Salah, y después se lo empata el Atlético de Madrid, que fue mejor en la segunda mitad. Fue mejor porque lo buscó mucho más. El Liverpool me parece que por un rato se disfrazó de Atlético de Madrid. Con el partido 2-1 le entregó el protagonismo al Atlético, que como que tampoco está muy claro de qué tiene que hacer cuando tiene la pelota, porque no está acostumbrado a ello, y a partir de ahí el Atlético generó ocasiones. Es cierto, también las generó el Liverpool, que tuvo de entrada a Alexander Isak, todavía se le ve fuera de ritmo. Alexander Isak, después entró Hugo Ekitike, que además tuvo una opción de gol ya cuando el partido estaba para matar. Tuvo una opción de gol, una pelota que le puso Mohamed Salah, increíble, solo, que falló por arriba. Pero la clave, Virgil van Dijk, de cabeza, en una jugada que obsérvenla bien si pueden, porque está sobre él Lenormand y hace casi todo bien a la hora de marcarlo, no lo deja por un instante, pero mientras Lenormand le quita unos instantes la vista a la pelota para ocuparse de Van Dijk jamás le pierde la vista a la trayectoria de la pelota, logra cabecear, le gana por una décima de segundo a Lenormand en esa posición por el balón y marca otro gol tardío para el Liverpool, que ya había ganado contra el Burnley sobre la hora en la Premier y ahora lo hace frente al Atlético de Madrid, que amenazó con amargarle otra vez en Anfield, como pasó en aquella temporada 2019-2020, donde Liverpool dominaba la Premier, la terminó ganando en aquella temporada de la pandemia, y además era uno de los equipos más potentes en el momento en la Champions, y el Atlético lo eliminó en medio de aquella rarísima UEFA Champions League de la pandemia. Y había sido además Llorente, el gran protagonista, con 2 goles, los volvió a marcar hoy. Curioso, de 7 goles que tiene en Champions, Llorente ha marcado 4, no solo a Liverpool, sino además en Anfield, pero no alcanzó. El Liverpool se llevó la victoria 3-2, no con el brillo que uno esperaría y sobre todo no con la iniciativa en casa contra un cuadro como el Atlético, después de marcar el 2-1, pero refuerza esa teoría, esa idea de que va a ser uno de los grandes favoritos. Y el Atlético vuelve a decepcionar, si bien fue mejor en la segunda mitad, creo que fue mejor en la segunda mitad en lo futbolístico, es un equipo tan poco acostumbrado a tener la pelota contra este tipo de rivales que termina siendo ineficiente cuando la tiene, no genera tantas ideas claras. Y hizo varios cambios, movió cosas Simeone, pero no le funcionó y Simeone terminó enganchado, expulsado, porque se enganchó con un aficionado. Yo acá voy a estar un poco del lado de Simeone. No se le puede permitir cualquier cosa a los aficionados y mucho menos a los que están allí, prácticamente al lado de los entrenadores, al lado de los jugadores que están en la banca. Pero se calentó Simeone, perdió los papeles, algo que debe controlar un técnico con tanta experiencia como él, y se terminó yendo expulsado. No va a estar, evidentemente, en el banquillo para el próximo partido del Atlético de Madrid, pero creo que tiene muchas otras cosas de qué preocuparse Diego Pablo Simeone, más que estar en el banquillo para el próximo partido de Champions. Las vueltas que da el fútbol. José Mourinho, un técnico del que he hablado muchas veces en este espacio, que creo que ya no es un técnico de la élite, como era en otra época, que hizo campeón al Porto en 2004, que hizo campeón aquel Inter contra el Bayern en una final fantástica de Champions en 2010, que ganó triplete, pero que después ha ido bajando escalones en la calidad de plantillas que ha dirigido y también hasta en el estilo de fútbol que ha propuesto. No porque en algún punto haya propuesto un estilo vistoso, pero porque creo que ni siquiera ha podido en sus últimos trabajos, en sus últimas misiones, aventuras en el fútbol de Europa, brindarle la identidad que al menos sí le brindaba, muy clara, a los equipos que dirigió. Lo hizo con el Porto, lo hizo con el Inter, lo hizo con el Madrid y creo que hasta cierto punto lo hizo con el Manchester United. Pero bueno, si ustedes han llevado rastro de lo que ha pasado últimamente con Mourinho, fue votado, fue cesado del Fenerbahce después de que el Fenerbahce se quedara en la fase de eliminación de Champions League, vencido por el Benfica. Se llevó $9 millones producto de ese cese de contrato, porque cuando un técnico tiene contrato y el equipo decide prescindir de él, le tiene que pagar o el resto o lo que haya en una cláusula, y ahora va a tomar el trabajo en el banquillo del equipo que eliminó al Fenerbahce en esa fase previa de la Champions League, el Benfica. Pero además, todo esto tiene muchos más ingredientes, porque sé que muchos lo van a recordar como el técnico que hizo campeón al Porto, pero la carrera de José Mourinho como entrenador de primer equipo empezó con el Benfica, después de haber sido asistente de Bobby Robson y traductor también, aunque creo que ese cargo se lo recuerdan muchos peyorativamente, pero también hizo de traductor, pero era asistente de Bobby Robson. Después de eso
Se fue del Barça para iniciar su carrera oficialmente como entrenador y lo hizo en el Benfica, pero duró 10 partidos en el Benfica. 10 partidos y no le tuvieron paciencia. Después tuvo otra etapa, otro pasaje por otro club portugués y a partir de ahí llegó al Porto y de ahí en más conocemos la historia. Campeón en 2004 en aquella final contra el Mónaco, hizo crecer su leyenda, pasó por el Chelsea, ahora que hablaba de identidad, a ese el Chelsea le dio una identidad tremenda, lo puso a competir entre los grandes de Europa, sí, con la ayuda eventualmente de mucho dinero por parte de los dueños, pero aquel Chelsea tenía el sello de José Mourinho. Luego vino el éxito, el triunfo con el Inter y después su pasaje por el Real Madrid, que tiene sus altas y sus bajas. Pero José Mourinho va a regresar a Portugal. Creo que muchos apostaban que si regresaba a Portugal iba a ser para dirigir a la selección, pero no, por ahora la selección no necesita cambio de técnico, anda bastante bien con Roberto Martínez y José Mourinho va a regresar a Portugal, pero el fútbol de clubes a tomar al Benfica. Una historia fantástica y que creo que le eleva de nuevo, me parece, a José Mourinho, porque va a dirigir además en Champions, a un estatus en la mitad, no en la élite, no de esos entrenadores que se pelean los equipos para levantar el teléfono y llamarlos y que les cambie la estructura y que les cambie la cultura futbolística, pero creo que sí, su presencia en Champions va a ser de nuevo positiva para un entrenador que a lo mejor no ha dicho lo último sobre su carrera y no ha dicho lo último sobre lo que tiene para aportar en el mundo del fútbol. Pero sin duda alguna va a ser interesante verlo de nuevo en Portugal. Va a enfrentar al Chelsea muy pronto, porque seguramente ya cuando ustedes vean este video, a lo mejor hasta es oficial la noticia, pero ya es un hecho que se va a encargar del conjunto del Benfica. Va a enfrentar al Chelsea, después tiene que visitar al Newcastle en Champions, va a enfrentar al Bayer Leverkusen, también va a enfrentar al Napoli, un rival que conoce por su paso por el fútbol italiano, entre otras cosas porque además se va a medir a la Juventus también, y cómo no, márquelo en el calendario, enero de 2026, 28 de enero, va a enfrentarse al Real Madrid. Hubiera sido todavía más interesante que fuera en el Santiago Bernabéu, pero no, ese partido se va a jugar en casa del Benfica. Pero continúa la historia de José Mourinho y ahora lo hace con un equipo de bastante historia y que quiere regresar a esa historia exitosa después de muchos años de no levantar trofeos importantes, al menos en lo continental, el Benfica. Y cierro con un tema que ha llamado mucho la atención en las últimas semanas en la NBA, ahora que todavía no empieza la pretemporada, que todavía no vemos a los equipos en acción. Creo que ha sido el tema más importante. Un periodista en Estados Unidos llamado Pablo Torre sacó una investigación en la que aseguraba que los Clippers han rodeado las reglas de tope salarial de la NBA o rodearon las reglas de tope salarial de la NBA para convencer a Kawhi Leonard cuando era agente libre y que firmara con el equipo de Los Ángeles. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, ofreciéndole, esto según la investigación de Pablo Torre, que sigue además ahora en una investigación de la NBA, pero lo hicieron ofreciéndole un dinero, para ser específico, $28 millones a través de una empresa en la cual también invertía el dueño de los Clippers, Steve Ballmer, el dueño también de Microsoft, o parte dueño o ex dueño de Microsoft, $28 millones para un trabajo de relaciones públicas o de embajador que no requería ni siquiera de su presencia. Esa fue la investigación inicial, lo que revela inicialmente Pablo Torre, y a partir de allí, bueno, se saltaron todas las alarmas en la NBA y se ha comenzado a investigar este tema. Y The Athletic reportaba ayer que, y yo no creo que esto vaya a pasar, pero que uno de los escenarios, viendo las reglas de la NBA, del contrato colectivo más reciente firmado entre la liga y la asociación de jugadores, que incluso existiría la posibilidad de que se invalide el contrato de Kawhi Leonard con los Clippers y eso resultaría en un Kawhi Leonard que, claro, no obtendría lo que tiene que ganar de parte de los Clippers esta próxima temporada, que son $50 millones, pero que quedaría como agente libre en el mercado, al mejor postor, y eso es algo que evidentemente revolucionaría la liga, porque más allá de que creo no ha sido lo que esperábamos en los Clippers, unos Clippers que ya intentaron de todo, con todas las figuras posibles, por ahí pasa Harden, pasa Kawhi Leonard, pasa Paul George, pasa Chris Paul, pasa Blake Griffin, y ni siquiera todavía han podido aparecer en unas finales de la NBA. Pero
se quedarían los Clippers, más allá de los castigos que la NBA les pueda imponer fuera de eso, sin Kawhi Leonard, y Kawhi podría sumarse a un equipo que tenga la posibilidad de encajarlo dentro de esas reglas estrictas de tope salarial, pero podría cambiar la dinámica de algunos equipos con posibilidades de playoffs en la NBA. No sé cómo va a ser recordada la carrera de Kawhi Leonard y evidentemente no va a ser el mayor señalado dentro de todo este caso, sino los Clippers, pero creo que aquí hay una caja de Pandora muy peligrosa, y es que yo estimo que lo que hicieron los Clippers, si es cierto, si se comprueba, no debe ser una práctica tan poco común en la NBA, y seguramente, muy probablemente más de un dueño le haya dado la vuelta a esos topes salariales para traer a las grandes figuras, ofreciéndoles cosas por fuera que a día de hoy muchas de ellas han quedado sin revelarse, pero a partir de esta puede ser que comiencen a revelarse, y eso es una caja de Pandora que creo la NBA no quisiera abrir. Antes de despedir, cortita y al pie, una vez más, a quienes escuchan este espacio les agradecería muchísimo que hagan su reseña o que al menos le den el rating a este podcast en Spotify y en Apple Podcasts, especialmente también en YouTube Music, pero sé que muchos de ustedes lo ven a través de YouTube como un video convencional, o algunos lo hacen como podcast dentro de YouTube Music. Si pueden darle un rating a este podcast, me ayuda muchísimo para que siga sumando, para que siga creciendo y lo tengamos todos los días. Así que cortita y al pie, se despide por hoy, pero regresamos mañana con mucha Champions, porque juega el Barça, juega el City, juega el Napoli, mucho de qué hablar. Así que gracias y hasta el próximo video. Cortita y al pie.